Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, en el nombre de Jesucristo oro para que usted nos hable por medio de su palabra. Necesitamos cada día, Señor, reflexionar sobre la cruz. Y pedimos que hoy su palabra, Señor, que sea leído, sea expuesta con fidelidad y su Espíritu Santo pueda obrar a través de ella en nuestros corazones, trayéndonos mayor luz y mayor claridad respecto a la obra vicaria de Cristo por nuestros pecados. Rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Isaías 53 se le conoce también como el cuco de los judíos. Amén. Isaías 53 es el cuco de los judíos. ¿Por qué? Cuco es un fantasma, alguien que le da miedo. ¿Por qué? Porque hasta el primer siglo se creía que el siervo de Jehová, de Isaías 53, hacía referencia al Mesías. El mundo judío seguían creyendo y tenían la esperanza de que el siervo de Isaías 53 era el Mesías prometido. Pero usted recordará un episodio en donde el evangelista Felipe se acerca al carro de un eunuco. Y el eunuco iba leyendo justamente Isaías 53. Y Felipe le expone el evangelio de Jesucristo, obviamente aplicando Isaías 53 a la persona de Jesús. Cuando los judíos vieron que Isaías 53 era usado por los cristianos para hacer referencia al cumplimiento de esa profecía en Cristo, el siervo sufriente, entonces cambiaron su postura. Ellos dijeron y comenzaron a enseñar de que Isaías 53, el siervo de Jehová, es la nación de Israel. Amén. Amén. Por lo tanto, para ellos, hasta el día de hoy siguen pensando y siguen creyendo que el siervo de Jehová es la nación de Israel. Por eso se le llama el cuco, el fantasma, aquel que le da miedo a los judíos, porque Jesús es el siervo de Isaías 53. Amén. Isaías, el profeta evangelista, se le llama también, porque hay más de 60 profecías que han sido corroboradas en el Nuevo Testamento. 60 veces, tanto alusiones como citas de Isaías se hallan en el Nuevo Testamento. El profeta evangelista. Este capítulo 53 es la exposición más clara del Evangelio, más aún que la exposición de los Evangelios. Gloria a Dios. Isaías 53 es la exposición más clara del Evangelio que hay en toda la profecía y aún en el Nuevo Testamento. Si tuviéramos solamente Isaías, ya tendríamos el Evangelio completo. Gloria a Dios. Porque Isaías 53 nos habla de aquel que da su vida en rescate por otros. Amén. Y lo que hoy quiero pasar al rastrillo, los hermanos algunos me conocen, me catalogo dentro de mi porcentaje de predicador como 50% pastoral y 50% carcelario. Yo predico en la cárcel, así que yo le digo a la cárcel, vamos a pasar al rastrillo
porque este versículo que hemos leído no cayó en un paracaídas. Hay que hacer un rastrillo porque hay que ver qué más agarramos en el transcurso del contexto. Gloria a Dios. Isaías 53 es antecedido por una introducción divina. Isaías 52. Isaías 52, los últimos versículos, específicamente, versículo 13 al 15, si usted nota el cómo direcciona a Dios a través de Isaías la profecía, está hablando Dios en primera persona. Isaías 52, versículo 13, he aquí mi siervo será prosperado. Está hablando Dios. Dios está realizando una introducción divina sobre el siervo de Jehová. Y dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán de él la boca, ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dios está hablando acerca de su siervo, mi siervo. Y esta introducción divina sigue a la profecía de Isaías, el cual sigue diciendo quién ha creído a nuestro anuncio. Gloria a Dios. Es interesante la forma verbal de todos los verbos manifestados aquí en este pasaje, porque Isaías está hablando alrededor de 600 años antes de la venida de Jesús, pero lo dice en pasado, como si algo aconteció en el pasado, fue sacrificado, fue entregado, fue azotado, todos los verbos en pasado. Entonces es interesante ver cómo la profecía, algunos le llaman, es una perspectiva, es un pasado profético. Isaías está profetizando hacia el futuro lo que va a acontecer con el Mesías en un pasado. Lo que vemos en el capítulo 53, versículo 1 en adelante, lo he seccionado en algunos puntos principales, como por ejemplo, versículo 1 al 3, la identidad del siervo. La identidad del siervo, versículo 1 al 3. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El remanente judío mirará hacia atrás y hará esta pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta expresión, el brazo de Jehová, es, al ver a Jesús, los judíos miraban que habían señales que Jesús hacía, que Jesús vendría siendo el brazo de Jehová, porque todo lo que Jesús estaba haciendo era la voluntad de Dios. Y todas las señales evidenciaban que Dios estaba actuando por medio de él, el brazo de Jehová. Amén. Si va conmigo a Juan capítulo 12, versículos 37 y 38. Juan capítulo 12, versículos 37 y 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Solamente Isaías 53 es citado más de 10 veces en el Nuevo Testamento. Solamente Isaías 53. Y aquí es citado. Jesús cita a Isaías. Y esta expresión tiene que ver con: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Incredulidad. No creyeron. Porque el brazo de Jehová estaba actuando por medio de las señales hechas por el Señor. ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Era Jesús. Aún así, nadie había creído a su anuncio. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura,
le veremos más inatractivo para que le deseemos. El judío promedio estaba esperando un libertador. Amén. Estaba esperando a un líder que pueda librarlos del poder romano y pueda darle el reino milenial que tanto anhelaban. Ellos esperaban la imagen de un Mesías que venía, como dice el hermano Freddy, guapeando. Venía guapeando, venía con pachores y venía a conquistar las naciones y a poner el nombre de Israel en lo alto, en la cima, como rey sentado en el trono ahí en Jerusalén. Pero cuando vieron a Jesús fue sin atractivo para ellos. El hijo de un carpintero, un hombre humilde que no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Quién iba a creer un hombre así? Isaías está profetizando lo que iba a acontecer. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tuvo un doctorado en quebranto. Así es. Porque era experimentado en quebranto. No hay dolor, no hay tentación, no hay agonía que Jesús no haya experimentado. Amén. Si usted cree que está sufriendo, converse con Jesús. Amén. Hable con Él. Deposite sus cargas sobre Él. Amén. Porque Él es el experimentado en quebranto. Amén. Si hay alguien que puede confortar su vida, este es nuestro sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Amén. Él era sin atractivo. Nadie lo deseó porque la manera en que él vino fue de manera humilde. Y por tanto fue despreciado y desechado entre los hombres. Escondieron de él el rostro. Se avergonzaron de él. Cuando usted pasa por la calle y alguien no quiere verlo, o tiene vergüenza, no quiere mirarle la cara, lo que hace es dar la vuelta. No quiero mirarlo. La misma presión usada para Jesús. Quitaron del rostro. No quisieron verle. No quisieron a ese Mesías. Yo no quiero a ese Jesús. A ese Jesús piadoso, misericordioso, que en vez de tirar la piedra, les recriminó y los confrontó y les dijo: aquel que esté libre de pecado, que la lance. No querían ese Jesús misericordioso, querían un Jesús con vara de hierro. Entonces quitaron del rostro. No lo apreciaron y no lo estimaron. Versículo 4 al 6. El sufrimiento del siervo descrito por Isaías. El sufrimiento del siervo. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Describe Isaías el sufrimiento de lo que iba a padecer el siervo de Dios. Amén. Y hay algunas cosas interesantes aquí. Porque estos versículos en el sufrimiento del siervo marcan una palabrita, una pequeña palabrita, marca la doctrina más importante que se halla en la cruz, la sustitución, que es la palabra por. Si usted ve con atención, lo que describe Isaías es: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Amén. Y sigue exponiendo las palabras que más se repiten y las palabras que más se mencionan y que resaltan en esta sesión es rebeliones, pecados, iniquidades,
impíos, transgresiones, engaño. Son pecados. Son manifestaciones de nuestra pecaminosidad y nuestra culpabilidad. Lo que el profeta Isaías está diciendo, que todas estas cosas, las rebeliones, los pecados, iniquidades, somos impíos, transgresores, engaño, fue lo que llevó a Jesús a morir por nosotros. Porque todo esto manifiesta pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. O sea, toda acción tiene consecuencias y el pecado, dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tenía que pagar, alguien tenía que morir. Y alguien tenía que ser y llevar sobre sí mismo el castigo por todas estas cosas. Rebeliones, pecados, iniquidades, transgresiones, por ser impío, por nuestro engaño. Y el castigo de todo el pecado es asumido por algunas acciones relatadas por Isaías. Fue azotado, herido, abatido, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cada pecado tiene consecuencias. Note, rebeliones, pecados, iniquidades, transgresiones. ¿Cuál es la consecuencia justa a todas estas manifestaciones de pecado? Ser azotado, ser herido, ser abatido, ser molido, ser castigado, y la llaga. Todo esto es consecuencia del pecado. Y si nota y leemos con detención esto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido de Dios y abatido. Aquel que es herido es porque lleva la consecuencia de una maldad personal. Abatido por su propio pecado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces tenemos condición pecadora, castigo justo para el pecador. Pero aquí hay otra palabra que nos hace meditar en la obra de la cruz, que es nuestro. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Gloria a Dios. Sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Esta es la doctrina de la sustitución. Esa sustitución es que nosotros que hemos pecado, que hemos transgredido su ley, que somos declarados impíos por nuestros propios pecados, merecemos el castigo, merecemos ser azotados, merecemos ser molidos. Pero Él se puso en medio por nosotros y todo el castigo que nosotros merecíamos lo llevó Él. Amén. Dice en 2 Corintios 5:21, un pasaje bastante conocido: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que morir. Nosotros éramos quienes teníamos que morir, pero Él se dio por nosotros. Gloria a Dios.
El sufrimiento del siervo es descrito entonces en estos versículos. Versículos 7 al 9, el silencio del siervo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Significa que Jesús no habló durante su arresto? No, se habló, pero no se defendió. Jesús no se defendió. Él era inocente. Él tenía toda propiedad de decir soy inocente. Él tenía toda autoridad de decir yo no he cometido ningún delito, pero él fue llevado. La forma del verbo es pasiva, lo que significa que él fue llevado por otro. ¿Y quién es ese otro? El Padre envía a su Hijo a morir por nosotros. Pero ese llevado no es ese llevado en contra de su voluntad. Él actuó en obediencia voluntaria al Padre, a la acción del Padre. Y él fue angustiado, él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Él fue llevado. Él accedió de manera voluntaria a la declaración del Padre, porque es el Padre reconciliando consigo al mundo a través de Cristo y lo envía a morir por nosotros. Yo me admiro y cada vez que medito en esto me da gozo ver cómo la Trinidad está completamente involucrada en la salvación del hombre. Es el Padre quien envía a su Hijo y el Padre es quien llama al hombre a la salvación. Es el Hijo quien se da a sí mismo en obediencia por nuestros pecados y es el Espíritu Santo quien obra con esa verdad en el corazón del hombre, transformándolo a la imagen de Cristo. Y aquí es Dios enviando a su Hijo y Jesús en obediencia es llevado como cordero al matadero. Y no abrió su boca. Por cárcel, versículo 8, y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Está declarando Isaías aquí de que iba a morir joven, que no iba a dejar prole, no iba a dejar generación, porque su generación, ¿quién la va a contar? Entonces, automáticamente el judío está pensando que en ese contexto el siervo sufriente iba a morir joven, porque no iba a dejar descendencia. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, iba a ser muerto. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Y esto nosotros lo sabemos ya que el relato de los evangelios narran cómo Jesús, aún antes de morir, fue ungido con un perfume carísimo, como los reyes, llevándolo también con ello a la muerte, en donde fue José de Arimatea y Nicodemo sacando el cuerpo y pidiéndolo secretamente a sacar el cuerpo de Jesús para llevarlo a una tumba de ricos. Pero él, si bien es cierto, fue sepultado como un rico, pero murió como un maldito. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Otro cito también aquí. Primera de Pedro 2, 24. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanado. Nuevamente, una cita del Nuevo Testamento citando específicamente Isaías capítulo 53. Amén. Lo que tenemos aquí, en esta última sección, en estos últimos 3 versículos de Isaías 53, es la gloria del siervo sufriente. Porque si Jesús hubiese sido alguien que murió por otros, dio su vida por otros, hubiese sido contado como un mártir más, pero hay algo que cambia en el sacrificio de Cristo con el sacrificio de otros hombres o de otras mujeres en la historia de la humanidad, en que otros hombres, otras mujeres siguen allí en una tumba y siguen siendo venerados o admirados por su sacrificio. Pero nuestro Señor Jesucristo, el siervo sufriente de Isaías, no está en la tumba. Él fue exaltado. Y estos últimos versículos declaran de manera profética que el siervo sufriente que fue cortado de la tierra de los vivientes iba a ser exaltado. Y leo: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El siervo no se iba a quedar en una tumba. Gloria a Dios. Iba a vivir por largos días. Amén. Entonces lo primero que vemos aquí en la exaltación, en la gloria del siervo, es una vida abundante. En el versículo 10 se habla de la vida abundante del siervo. Él no solamente quedó fuera de la tierra de los vivientes o fue sacado de la tierra de los vivientes o muerto, sino que él iba a tener una vida abundante. Vivirá por largos días. 2 cosas aquí en esa vida abundante. ¿Se acuerda usted que en el versículo 8 hay una pregunta que dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? No dejó hijos naturales, no dejó prole. Pero cuando este siervo sea exaltado, este siervo que iba a ser sacrificado, molido por nuestros pecados, iba a ser exaltado, lo primero que iba a hacer es verá linaje. Después de su muerte, el siervo sufriente iba a ver linaje. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es el linaje que usted? Usted y yo. Amén. Amén. Somos linaje del siervo. Amén. Mas a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Somos hijos del rey. Gloria a Somos hijos del siervo sufriente. Amén. No tuvo hijos antes de la cruz, pero llevará mucho linaje y verá mucho linaje Amén. en su resurrección, en su exaltación. Y Jesús llevará linaje, verá linaje, vivirá por largos días. Lo que está diciendo aquí está manifestando Isaías una resurrección. Aquel que fue cortado de la tierra de los vivientes ahora iba a vivir por largos días. O sea, este siervo que fue herido sin cometer ningún delito iba a vivir, iba a resucitar. Primero los Corintios, capítulo 15. Versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos
primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este es el linaje de Jesús. En Adán todos mueren. En Cristo todos serán resucitados. Tenemos vida juntamente con Cristo, porque si Cristo, versículos anteriores de 1 Corintios 15, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. Váyase a su casa, estamos puro perdiendo el tiempo. Pero Cristo se levantó de los muertos. Nuestra fe es viva, nuestra fe es fuerte, nuestra fe nos fortalece. Nos da convicción de que somos hijos de Dios. Versículo 11. La gloria del siervo no solamente, versículo 10 nos habla de su vida abundante. En la gloria del siervo vemos que después de su muerte, él haya satisfacción. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo no solamente resucitó y volvió a vivir, sino que su resurrección comporta la verdad completa del Evangelio. Porque Cristo no solamente murió por nuestros pecados, fue sepultado, sino que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y nosotros somos cristianos porque creemos en un Cristo resucitado. No creemos en un Cristo que está clavado ahí en la cruz y sigue clavado en la cruz y seguimos venerando a aquel que está clavado en la cruz. Creemos en el Cristo que fue clavado en la cruz por nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades, fue castigado conforme a la ira de Dios, se derramó sobre él por nosotros, pero se levantó al tercer día de los muertos, manifestando con ello que Dios aprobó su sacrificio. Dios dijo amén. Dios dijo, está realizado, todo está cancelado y por lo tanto Cristo merece ser llevado a lo alto. Cuando Jesús muere en la cruz, dice una palabra, la cantamos en el cántico anterior, en el griego tetelestai. Es una palabra que tiene un sentido también comercial, en donde manifiesta el pago total de una deuda. Y cuando Jesús dice, consumado es, está diciendo, aquí se termina toda deuda. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Y quedará satisfecho. Jesús no quedó con, como se dice en el chileno, con una bala pasada. ¿Cierto? Él quedó satisfecho. Él quedó satisfecho. Para él no hay nada más que hacer. Cuando Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, hermanos, esto debe quedar también clavado en nuestro corazón y en nuestra mente. No hay nada más que hacer para satisfacer la ira de Dios y para ser declarados justos delante de Dios. Solo la muerte de Cristo es eficaz y solo Él nos puede justificar delante de Dios. Todas mis obras, todo lo que yo pudiera hacer para pretender añadir algo más a la cruz de Cristo, perdóname la expresión, es shaya. Puro papel molido. No sirve para nada. Nuestras obras no son meritorias para ser salvos.
porque la muerte de Cristo en la cruz por nuestro pecado lo dejó satisfecho. Amén. Así es. Si usted ha creído en Cristo, Cristo lo ve a usted y se siente realizado. Gloria a Dios. No hay más que hacer. Gloria a Dios. ¿Qué más puede hacer Cristo por nosotros, hermano? ¿Qué más puede hacer por nosotros? Él lo hizo todo. Amén. Y si Él quedó satisfecho, ¿por qué hay algo en el corazón del hombre que dice, no, si todavía puedo hacer algo más? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Su conocimiento, una conciencia plena de la obra de la cruz. Eso es lo que nosotros nos lleva a sentirnos delante de Dios de manera digna. No por nuestros méritos, sino por el conocimiento del siervo. Amén. Nos somos justificados por la obra de Cristo. Somos declarados justos por su obra perfecta, impecable. Y en tercer lugar, en la gloria del siervo sufriente, lo que vemos aparte de su vida abundante, su satisfacción, es su exaltación, descrita aquí en este pasaje. Versículo 12. Por tanto, esto es una seguidilla de verdades que después de la obra vicaria y sustitutiva de Cristo, se fue declarando como escalones seguidillos, hacia arriba. Fue resucitado, lleva mucho linaje y será exaltado. Versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerda usted de la introducción divina? Versículo 13, he aquí mi siervo, 52:13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Dios ya estaba diciendo que antes que su siervo padezca por los pecadores, iba a ser exaltado al final. Porque el plan de Dios no falla. Amén. El plan de Dios soberano no falla. Y cuando Jesús muere en la cruz, el resultado después, obvio, es su exaltación. Porque si hubiese sido un pecador más, se queda en la tumba. Pero él era impecable. O sea, no había cometido ningún pecado. Gloria a Dios. Todo lo ganado en la cruz es la gloria de su exaltación. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una acción como consecuencia de la obra de Cristo en la cruz, porque su obra primaria era reconciliar al hombre con Dios. Por acción subsecuente, lo que consigue Jesús en la cruz es triunfar sobre nuestro enemigo. Triunfar sobre aquel que tenía también el imperio de la muerte. Y como la paga de pecado es la muerte, entonces tenía que vencer a aquel que tenía la potestad de llevarnos a la muerte. Y todo lo que Jesús ganó en la cruz fue su exaltación. Isaías nos dice
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Él nos despojó del reino de las tinieblas. Él fue victorioso hasta la muerte y después de su muerte, su exaltación, nos dice Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Hasta lo sumo significa donde ya no existe nada más. No hay nada más arriba. Él fue exaltado hasta lo sumo, pero en esa exaltación Él comprobó que Él es triunfante sobre la muerte y sobre nuestro adversario, que nos arrebató del reino de las tinieblas y una vez subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y repartió todos los despojos, como aquel rey que va a conquistar una nación. Conquista, trae todos los tesoros y empieza después a la vuelta a repartírselo a todos sus soldados, a darle el despojo de todo lo que ellos consiguieron en su victoria. Los dones a la iglesia son comparados con estos dones dados por Cristo cuando muere por nosotros en la cruz. Por lo tanto, la muerte de Cristo y todos los dones que tenemos nosotros nos debemos a Cristo, al Cristo crucificado. Y esto es solamente un anticipo, porque Cristo logró en la cruz y su gloria cuando fue ascendido a los cielos y nos da dones, porque un día va a volver. Este siervo sufriente, la gloria de este siervo sufriente, su exaltación hará que todos los grandes lo miren a Él. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son este ejército celestial? La iglesia. Te lo he dado a vestir lino fino, limpio, resplandeciente. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor viene. El siervo sufriente es el Rey, es el Mesías, es aquel que dio su vida en rescate por nosotros, sufrió por nosotros, cayó por nosotros y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Así que su obra por nosotros. Y un día vendrá con nosotros a tomar posesión de lo que es suyo. Si usted se dio cuenta en estos verbos escritos en Isaías, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Isaías, hablando en un pasado 600 años antes de que aconteciera la venida de Jesús y su sacrificio, hablaba en un pasado profético. Llevó en el pasado nuestras enfermedades. Herido fue por nuestras rebeliones. Molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue
sobre él. Se interpreta también esta expresión en pasado y esta profecía como el lamento judío cuando Cristo venga. El lamento judío, este es el rezo judío cuando Jesús venga en gloria, y recordarán lo que Zacarías también había profetizado. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a aquel que traspasaron, llorarán como se llora por primogénito. O sea, en el momento, en el tiempo de la gran tribulación, previo a que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, el judío, el remanente fiel de Israel, va a mirar al cielo y van a ver a quién traspasaron, y va a hacer este rezo de Isaías 53. Él fue molido por nuestros pecados. Amén. Y van a llorar, van a decir, Él llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Y se acordarán que ellos mismos habían rechazado al Mesías. Amén. Sí, esa es toda la clave del Evangelio. O crees en el Hijo o rechazas al Hijo. Este es el punto central del Evangelio, de la salvación del hombre, tanto del judío como del gentil. O crees en el Hijo o rechazas al Hijo. Amén. Los judíos rechazaron en su tiempo a Jesús. Mirarán a quien traspasaron en el futuro. Y llorarán el lamento de Isaías 53. Ahora entiendo, dirán, Él fue herido por nuestros pecados. Amén. Fue despreciado, no lo estimamos. Como raíz de tierra seca, no había hermosura en Él. Lo despreciamos, lo desechamos. Varón de dolor, experimentado en quebranto, escondí de Él mi rostro y no lo estimamos. El centro del Evangelio es creer en Jesús. Porque si crees en Jesús, tienes vida eterna. Amén. Si rechazas a Cristo, no verás la vida. No creemos en un Cristo muerto. Creemos en un Cristo que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Amén. Así termina Isaías. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Se acuerda usted cuando Jesús estaba en la cruz y lloraba, le decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Hasta el último momento Cristo me dio por salvación. Y ahora, por su iglesia, está a su diestra, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que este es el punto central del Evangelio. Termino con Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Dos puntos. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. ¿Crees en el Hijo o rechazas al Hijo? Esa es la pregunta. Amén. Que Dios nos dé gracia abundante y fortalezca nuestra fe para ver que el siervo sufriente no se quedó en sufriente, hoy día está en gloria. Y intercede por nosotros. No se olvide jamás de que sus sacrificios fue suficiente. Si Él quedó satisfecho, nosotros no tenemos nada más que añadirle. Oramos al Señor. Padre, gracias por su palabra, gracias por su inmenso amor y gracia derramada sobre nosotros, que mereciendo el justo castigo, su justa ira derramada sobre nosotros, se puso en nuestro lugar y cargó sobre sí mismo nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y fue azotado por nosotros, molido por nosotros, castigado por nosotros. Pero hoy está en gloria y vendrá en gloria por nosotros. Gracias por su palabra, gracias por el recuerdo de quien Cristo en gloria, exaltado, que es digno de toda nuestra adoración y nuestra admiración. Y esperamos su pronto regreso, Señor. Ven pronto, Padre. Ven pronto, Jesús. En el nombre de Jesús, gracias por su palabra. Amén.